En el pasaje que traemos hoy hay muchas e importantes referencias que tenemos que tener en cuenta. Hay muchas e importantes expresiones, referencias que tenemos hoy en este texto de la palabra. Así que hoy oro para que recibamos gracia, que podáis recibir gracia y fuerza a través del mensaje de este culto. Yo os bendigo en el nombre de Jesús para que así sea. Me gustaría leer algo más. El versículo 20 del mismo texto que estamos leyendo de Juan 4 dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Este versículo, que uno de ellos que he leído, Dios es espíritu y sus adoradores deben adorar en espíritu y en verdad, es un texto que lo oímos cuando estamos en Corea, en todos los cultos, ¿verdad? En todos los cultos el pastor, cuando inicia el culto, en la introducción, siempre nos da este texto: Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Texto importante. Hay muchas referencias a esta mujer, no solamente por este texto, sino por otras muchas cosas. La escena que está narrando el evangelista Juan nos está hablando de una tierra, Samaria, que era una tierra maldita, en cierta manera. Y no solamente la tierra, sino la ciudad concretamente donde se encontraban, que era la ciudad de Sicar, también era una ciudad muy ignorada por los judíos. Cuando la mujer samaritana le preguntó al Señor por qué un judío estaba allí sentado, era ya de por sí extraño. Y tan extraño que viene a demostrar que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Es decir, no se llevaban bien. Es decir, si hoy tuviésemos que poner un ejemplo, no sé, madrileños y catalanes, quizás no llegarían tampoco a eso. Es decir, en aquella época era mucho más grave todavía, ¿no? No encuentro un ejemplo así muy dado en estos días. Pero sí puedo deciros que ningún judío le pediría a un samaritano ni siquiera un vaso de agua, por mucha sed que tuviera. Un judío no se rebajaría nunca, y mucho menos a una mujer, a pedir un vaso de agua. Es más, los israelitas, cuando tenían que ir, los de Judea, cuando tenían que ir hacia el norte y tenían que atravesar Samaria, no lo hacían, hacían un gran rodeo por ni siquiera pasar por Samaria. Y cuando, si fuese necesario, porque no le quedara más remedio, los más atrevidos quizás, los judíos más atrevidos, se atrevieran a atravesar Samaria, lo hacían muy deprisa, lo hacían corriendo para estar el menor tiempo posible en tierra de samaritanos. Así era la rivalidad y la situación que estaban teniendo esta gente. Nadie, ni siquiera nadie pediría un vaso de agua a una mujer samaritana. Entonces la mujer le preguntó esa pregunta: ¿dónde hay que adorar? Si había que adorar en Jerusalén o en Samaria, o dónde realmente hay que adorar. ¿Dónde hay que dar culto a Dios? Le estaba diciendo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces le dijo Jesús a esta mujer: ve a buscar a tu marido y vuelve con él. Y esta mujer le confesó: 5 maridos tengo y ni siquiera el que tengo ahora es mi marido de verdad. Entonces, tú sabes mucho, le viene a decir. Tú realmente eres más de lo que aparentas. Realmente tú eres quizás el que estamos esperando. Tú eres quizás el Mesías. Cuando Jesús le dijo que él realmente era el Mesías, ella abandonó los cántaros de agua, dejó ahí el cántaro y entró al pueblo a confesar esta verdad. Dicen algunos eruditos que esta función, que había mujeres que se dedicaban a salir fuera del pueblo
a los pozos del agua a coger cántaros para luego venderlos en las casas y evitar así que las mujeres de bien fueran. Que normalmente las mujeres que hacían este tipo de trabajo, de llevar el agua al pueblo y venderla, normalmente dicen que eran mujeres prostitutas, por lo general, que eran mujeres que se dedicaban a la prostitución. Pero sucedió que en este caso esta mujer, aun a pesar de todo este trasfondo, pudo encontrar a Jesús y que su vida por ello cambió. Hubo una vez una historia de una mujer también, que era muy hermosa, muy atractiva, y empezó a tontear o a involucrarse en la prostitución. Le empezó a ir la cosa tan bien, una mujer muy atractiva, le empezó a ir tan bien que dejó de depender de su marido, abandonó a su marido y empezó a tener una vida muy licenciosa y una vida muy, muy bien económicamente hablando. Pero a medida que iba envejeciendo, lógicamente ya sabéis el problema, en la medida que se va envejeciendo, se fue quedando sin dinero y llegó a un punto donde no tenía nada más que dejar, ni tampoco sabía a ningún lugar donde ir. Llegó un momento donde esta mujer ya no sabía qué hacer con su vida y tomó esa trágica decisión de ir a la costa, por cuanto vivía en una zona costera, ir a un acantilado y pensaba en quitarse la vida. Esa mujer, cuando iba hacia la costa, iba hacia un acantilado para tirarse, dice que a lo lejos vio en la playa, vio una iglesia. Vio una iglesia y dijo, bueno, no tengo nada que perder, voy a pasarme por la iglesia. Y allí a ver qué pasa. Al fin y al cabo, la decisión está tomada. Y dice que esta mujer se marchó a la iglesia y dice, bueno, voy primero a la iglesia y después me voy a suicidar, luego me tiraré y me suicidaré. Y lo curioso es que cuando esta mujer entró en la iglesia, el pastor empezó a leer el texto de ese domingo y el texto era en Romanos 6:23. ¿Sabéis cuál es el texto de Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Y el pastor empezó a predicar diciendo, todos recibimos o vamos a recibir las consecuencias de nuestro pecado y como la paga del pecado es la muerte segura. Nadie puede escapar de la condición de pecador y nadie puede escapar de la muerte eterna. Esta mujer cuando escuchó esas palabras dice que salió corriendo de la iglesia. Llegó y con la decisión mucho más clara de lanzarse al vacío. Y llegó al acantilado y sacó el folleto que había cogido de la iglesia y llamó por teléfono al pastor. Y le comentó, pastor, yo acabo de estar en su culto y ahora estoy aquí para tirarme al precipicio porque sus palabras me han animado, me han dado la razón, me han dicho de que efectivamente la paga del pecado es muerte y por lo tanto viene a confirmar lo que yo temía en mi corazón, que tengo que morir. Y le colgó al pastor. El pastor cuando escuchó esas palabras salió corriendo y a lo lejos cuando vio a la mujer la detuvo. ¿Qué vas a hacer? Tirarme, porque la paga del pecado también es muerte. Este hombre, este pastor, lógicamente quebrantado, llorando, dijo, es cierto, mereces morir. Es cierto que tu condición, tu vida, merece la muerte. Pero también es cierto que yo también merecería morir. Pero que al encontrarnos con Cristo, Cristo nos ha dado la respuesta y la vida. Esta mujer pudo echar marcha atrás ante esta decisión. ¿Qué viene a decir esto? Viene incluso a manifestar esta necesidad. ¿Por qué esta mujer vivía como una prostituta? ¿Por qué esta mujer tiene que llegar a esa condición de llegar incluso a plantearse el suicidio? Tenemos que entender esta razón. Hay razones a las cuales Cristo ha venido a quebrantar. Jesús vino a destruir una barrera política y en cierta manera de ideologías que impiden que la gente pueda estar en medio de la gracia de Dios. Cristo ha venido a romper este yugo. Uno de ellos, y hay un texto, una de las frases del texto de hoy, me encanta. Una mujer samaritana. ¿Qué significa? Cristo está rompiendo una barrera muy importante entre el hombre y la mujer. ¿Por qué dice yo soy mujer? Lo primero, soy mujer como un hombre, un judío. Además, hombre pide a una mujer y además samaritana, pero mujer en primer lugar. Dios está rompiendo una realidad cultural. ¿Por qué? Porque la cultura no deja de ser nada más que una función que el hombre ha creado y que el diablo utiliza para crear rupturas y separaciones, crear barreras para que la gracia de Dios no pueda fluir entre las diferentes culturas, entre hombres y mujeres.
Y él viene a romper esas barreras. Israel durante mucho tiempo había estado dividida, estuvo dividida entre Israel del norte y Judá del sur. La capital de Israel, Samaria, la capital del norte era Jerusalén. Y la nación fue dividida durante el tiempo de Jeroboam, hijo de Salomón, en el cual los hijos sufrieron grandemente y sufrieron mucho. En el año 722 a.C., Asiria tomó a los hombres del norte de Israel y los llevó cautivos, a casi todos, se los llevó cautivos a diferentes lugares del mundo como esclavos. Era una forma de desarraigar los pueblos que habían sido invadidos. Asiria tenía esta forma de tratar con ellos. Se llevaba a los hombres como esclavos a otras regiones y esclavos de otras regiones los llevaba a Israel del norte. Entonces, esta es lo que hicieron los asirios y llevaron esclavos de otras regiones a la tierra de Israel del norte. ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a juntarse con las mujeres. Las mujeres judías empezaron a relacionarse con estos hombres que habían venido, empezaron a darse en casamiento con los extranjeros y los israelitas de Judá del sur, crueles ellos porque veían que los samaritanos no eran de un linaje puro, les señalaban, eso que os ha pasado. ¿Recordáis lo que decía el pastor Quino? Nos empezaba a señalar con el dedo, ¿no? ¿Qué es lo que estaban diciéndole? Vosotros os habéis mezclado, no sois linaje puro, no sois puros como nosotros que somos de pura cepa. Somos judíos de linaje. Vosotros ya sois mezclados. Ya tenéis mezcla. Tales influencias políticas eran tan importantes que Jesús tuvo que romper y quebrantar semejante barrera política. No es importante de dónde seas, de dónde vengas. Lo más importante es que tú puedas tener este encuentro como esta mujer tuvo con Jesús. Lo más importante es que nosotros podamos entender esa barrera que Cristo mismo vino a romper cuando proclamó en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ya no existen las barreras porque seremos testigos. ¿Qué dice? En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está haciendo? Está rompiendo todo vínculo. En Gálatas, ¿qué viene a decir? En Cristo ya no hay ni judío ni gentil. Ya no es diferencia entre griegos ni no griegos. Ya no es la diferencia. Ya no hay diferencia entre hombre y mujer. Ya no hay diferencia entre esclavo y libre. Somos uno en Cristo Jesús. Viene a romper esta realidad. ¿Por qué? Porque todo esto son barreras que impiden que el Evangelio esté llegando hasta el último de la tierra. Hay barreras culturales, idiomáticas, que el diablo ha levantado, que Cristo vino a romper y que nosotros debemos de quebrantar para que este Evangelio llegue hasta el último de la tierra. Tenemos que quebrantar una barrera importante, la barrera de la religión. Tenemos que quebrantar mientras que todas las personas tienen que encontrarse con Dios. La religión realmente les impide encontrarlo. Esa mujer samaritana preguntó dónde debería de adorar, dónde tenemos que dar culto. Y es cuando Dios da este mensaje importante, histórico. Dios es espíritu, hay que adorarle en espíritu y en verdad. No es cuestión de una región geográfica, no es cuestión de un lugar geográfico. Hay que adorarle en el espíritu y en verdad. No es importante ninguna otra cosa. Cuando adoramos, la obra del Espíritu Santo está sobre nosotros. Cuando damos culto, Dios a través del Espíritu Santo está obrando. No nos limitamos a agarrarnos de la mano de Dios simplemente para hacer cosas. Dios obra sin ser visto a través del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que Él puede obrar en todas partes. Que Él puede obrar en todo lugar. No importa las barreras, no importa las cuestiones políticas, ideológicas. No importa hombre y mujer, norte, sur, no importa. Este, oeste, no importa. La obra del Espíritu Santo no entiende de barreras, no entiende de culturas. Él obra en cualquier lugar, en todas las partes, en cualquier momento. ¿Qué es importante? Que si no adoramos, si no damos culto, afrontaremos problemas sin fin. Vendrán problemas continuos y constantemente. Tantas personas que han tenido éxito en la vida fracasan miserablemente al final de sus vidas por no entender dar culto a Dios. Toda la gente tiene que adorar, de lo contrario el resultado final será como esta mujer, como esa mujer que no encontró la respuesta porque se encontró con un texto y con una palabra que era más que otra cosa religión y en vez de dar la respuesta trajo condenación.
Tenemos que estar dando la palabra que realmente da vida y la palabra que da respuesta a las personas, porque si no solamente les queda afrontar el fracaso en la vida. Si nos quedamos con la forma, con la barrera, con lo cúltico, las formas cúlticas, las barreras que el diablo levanta, al final afrontaremos fracaso. Fracasaremos en la vida. ¿Qué tenemos que entender? Hoy en día la mayoría de la gente es completamente ignorante de la importancia de lo que supone la adoración a Dios, de la importancia de lo que supone dar culto a Dios. Y a veces el culto a Dios se da de una forma muy genérica. Incluso entre los propios creyentes dan culto de forma incorrecta porque, bueno, no importa, cualquier cosa vale, de cualquier manera sirve. Da igual. Y hay veces que tenemos algunos conceptos un poco añoñados. ¿Qué significa? Como niños. No, como Dios me ama, como soy su hijo. ¿Podemos hacer lo que les dé la gana? No es eso lo que está diciendo. Tenemos que dar culto a Dios, dice en espíritu y en verdad. Y la verdad es Cristo. Tenemos que darlo en ese concepto, no de cualquier manera, no como Dios nos ama, de igual, de cualquier forma, de cualquier manera. Hay una forma de darlo. Hay que darlo en el espíritu. Hay que darlo de verdad, en el corazón, en Cristo Jesús. ¿Por qué la gente, tanta gente, se siente frustrada con la vida? La mayoría de la gente dice que es porque no tiene suficiente dinero. Hoy en día los problemas están ahí. Ayer subió el IVA, ¿verdad? Hoy todos los periódicos, la prensa, ¿cómo va a afectar esto en la vida? ¿Cómo va a afectar en el carrito de la compra? ¿Cómo va a afectar cuando echemos gasolina al coche? Uno de los mayores problemas hoy en día sigue siendo la falta de dinero. La mayoría de la gente dice eso. Mi mayor problema, ¿cuál es? La economía, no hay dinero. La crisis es el problema. Otras personas dicen que el mayor problema es la salud. ¿Qué va a pasar ahora que los emigrantes no van a poder tener tarjeta sanitaria? Los problemas que va a surgir con las tarjetas sanitarias. Ese es un gran problema. Hay otros que incluso dicen que los mayores problemas sigue siendo el problema de la familia, que hoy en día se sigue degradando cada vez más, que sigue siendo la lacra de la sociedad. La mayoría de la gente se enfrenta a tantos problemas, pero hay tantas barreras que nos mantienen bloqueados sin poder llegar a entender que Jesús es el Cristo. Por todas estas y más barreras es que Jesús vino a romper y a quebrantarlas, las barreras de la religión, para que las personas puedan de verdad encontrarse con Dios. Cristo vino a romper toda barrera cultural, toda barrera religiosa, para poder proclamar Jesús es Cristo por encima de cualquier otra verdad. Hoy en día vemos que la mayoría de iglesias se pelean unas con otras. La mayoría de iglesias se pisan las ovejas unas a otras. Tratan de llevarse las ovejas de una iglesia a otra. A veces me llaman pastor, me ha llamado el pastor de no sé qué iglesia, me ha invitado a no sé qué reunión. ¿Para qué? Ve y predica el evangelio a los que no tienen mensaje. Pero no, van a tratar no, para que mi iglesia sea más grande. ¿Qué significa? Hay barreras denominacionales. Hay barreras que la religión ha puesto que impide que el verdadero mensaje de Jesucristo se pueda manifestar. Había barreras en aquella época de Jesús. Un judío jamás predicaría a un samaritano. Es más, cuando Pedro recibe esa gran visión, estando subido a una azotea y le dice, ve a la casa de ese gentil. Pedro, ¿qué dice? Nunca, jamás, yo predicar, yo entrar en casa de un gentil, nunca antes la muerte. No llames y no digas impuro lo que yo he creado. Ve. Y aún así, Pedro cuando entra en la casa, ¿qué es lo que dice? Entro, pero mi corazón se queda fuera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Entro por lo que Dios me lo ha mandado, pero ya sabes que un judío no puede entrar en casa de un gentil. ¿Qué dice eso? Su corazón estaba fuera. Eso es a veces dice, arrodíllate, bueno, me arrodillo, pero por dentro estoy de pie. ¿Verdad? El orgullo de la persona. Dice, yo me arrodillo, pero por dentro yo entro en la casa del gentil, pero mi corazón está fuera. ¿Por qué? Había una barrera que impedía que el corazón de Pedro entrara. Entro porque Dios me ha obligado. Si no, yo no hubiera entrado. A veces tenemos esa mentalidad. La religión nos lo impide para que no podamos dar el mensaje correcto. No importa, yo tenía un profesor de seminario que decía, hay que predicar hasta en el infierno.
Si pudiéramos predicar en el infierno. Y él decía, yo incluso he predicado en una plaza de toros, he predicado en un cuadrilátero, antes de un combate de boxeo. Ahí he predicado. ¿Hasta dónde? Donde sea hay que dar el evangelio de Cristo. En todos los sitios. Hay que romper las barreras que el mundo y la religión ha levantado. Hay que quebrantarlas en el nombre de Jesucristo, para que las personas puedan ver la verdad del evangelio. Cristo vino a solucionar el problema fundamental que la humanidad no puede resolver. Para eso es que rompió todas las barreras. Él vino a morir como rescate para el perdón de todos nuestros pecados. Mateo 10:45. Yo he venido no para ser servido, sino para servir y dar mi vida por rescate de todos vosotros. Yo he venido a hacer el rescate para sacaros de ese estado de condenación. Yo he venido para ello. Cristo ha venido para destruir la obra del diablo en 1 de Juan 3:8. Toda esa obra de Satanás, todas esas barreras que han sido levantadas, yo he venido para quebrantarlas en el nombre de Jesucristo. Él abrió el camino para que pudiéramos recibir la salvación, que era el plan de Dios, el deseo de Dios, que seamos salvos, que podamos tener comunión con Él. ¿Qué es salvación? Sino que el espíritu del hombre ha sido encontrado por el Espíritu de Dios. Eso es salvación. Que mi espíritu ha podido tener la revelación y el encuentro con el Cristo, con el Dios que es Espíritu, para que podamos ser salvos y podamos tener nuevamente la unidad, la unión que Dios creó desde el principio de los tiempos. Dios crea a un hombre y a una mujer y le da espíritu para que haya comunicación, para que haya unidad, para estar juntos, para disfrutar. Esa es la barrera que el diablo levantó, romper la unidad, romper el estar juntos, Dios y el hombre. El diablo levanta una barrera que Cristo ha venido a derribar para que nuevamente podamos gozar de estar en la presencia de Dios, que podamos gozar de la bendición de Emmanuel, que Dios está con nosotros en espíritu, porque esa es precisamente la salvación. El Espíritu Santo comenzó a trabajar en nuestras vidas, como también empezó a trabajar en la vida de esta mujer que hoy vemos en Samaria. Dios empezó a trabajar con esta mujer. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Abandonó las vasijas de agua. ¿Qué significaba? Lo abandonó, lo que era su medio de sustento. Abandonó lo que era su trabajo, la forma de ganarse la vida. Ahí dejó los cántaros y empezó a correr, a compartir, primeramente con el hombre que convivía, con todos aquellos que se encontraban por el camino. Empezó a proclamar, he encontrado a aquel al cual esperábamos. He encontrado al Mesías, he encontrado al Cristo. De tal manera y con tanta convicción esta mujer tuvo que proclamar este mensaje que a la gente no le quedó más remedio que bajar a ver. La gente del pueblo de Sicar, convencidos, empezaron a buscar a este Jesús. ¿Qué poder de convicción tuvo que tener esta mujer para poder convencer a los del pueblo a que bajaran a conocer a Jesús, el Cristo? Hemos recibido al Cristo. Nosotros tenemos nuestro propio pensamiento. Ahí es donde empiezan a venir nuestros mayores problemas. Tenemos nuestro propio pensamiento y es según nuestro pensamiento que nosotros actuamos y nosotros nos movemos. Es conforme a nuestro pensamiento que dirige nuestra vida. Cuando las mismas acciones en nuestro comportamiento, cuando repetimos acciones, esas acciones que repetimos se convierten en hábitos. Son nuestros hábitos. Es por eso que muchas veces reiteramos e insistimos en plantar buenos hábitos en nuestros remanentes. ¿Por qué? Es mucho más fácil en un remanente que en un adulto. Es bueno que los remanentes tengan buenos hábitos, que aprendan lo que es la madrugada, por ejemplo, que aprendan a levantarse temprano. ¿Por qué? Porque si no te levantas temprano ahora que eres joven, cuando tengas que hacerlo, cuando seas mayor, te va a costar mucho trabajo. Pero si tienes el hábito ahora, va a ser mucho más fácil. Si los remanentes tienen el hábito de hacer ejercicio, cuando sean mayores seguirán haciendo ejercicio. Pero a un hombre de 50 años, dile que empiece a hacer ejercicio. Va a ser muy complicado, lo digo por experiencia, ¿verdad? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito. No hemos tenido el hábito. Por eso es bueno que los remanentes tengan el hábito. Tenemos que tener el hábito del entrenamiento. Lo que hemos tenido este mes pasado ya, este entrenamiento como una experiencia, no debe de ser una experiencia aislada. Tiene que ser un hábito en nuestra vida.
El título de oración, ¿cuál es? Que todos los años podamos estar realizando el entrenamiento oportuno, el que corresponda, al que sea, ya me da igual. Pero que tengamos el hábito del entrenamiento. Porque si eso se forja en nosotros y en los remanentes, como dije el domingo pasado, sobre todo los remanentes, eso va a permanecer cuando ellos sean adultos. Ellos van a estar entrenando continuamente, echando raíz en el Evangelio. Necesitan esta realidad. ¿Por qué? Porque los hábitos se convierten en una parte de tu naturaleza. Lo que es un hábito llega a formar parte de ti. Es la naturaleza que queda. Y esta naturaleza va a profundizar en tu subconsciente. Y eso es lo que va a salir de forma automática. Puedes tener muchos pensamientos diferentes. Podemos tener buenos propósitos. Pero si esos buenos propósitos no se convierten en hábitos que entran en tu subconsciente, va a quedar en eso, en buenos propósitos. ¿Nos ha pasado cuando termina el año y empieza el año nuevo? ¿Verdad? Todos empezamos con buenos propósitos. En el mundo empieza con buenos propósitos. Dicen que en enero es cuando hay una gran subida de suscripciones a los gimnasios. Es decir, en enero todo el mundo, este año me voy al gimnasio. En enero. En marzo hay una bajada. Porque los que empezaron en enero, en marzo o febrero ya lo han dejado. ¿Por qué? Es así. Las personas llegan, hoy este año voy a dejar de fumar. Y dejan en enero. Bueno, si llega. A mediados de febrero ya están ahí otra vez. ¿Por qué? Simplemente. Están ahí, bueno, es un propósito, pero no se ha convertido en tu hábito, en tu subconsciente. Por eso es tan importante que el remanente, y el que no es remanente, pero más fácil que sea el remanente, pueda adquirir estos hábitos que cambien mi subconsciente, de tal manera que penetren mi subconsciente para que sea una naturaleza que esté en mí, para que esto se convierta en una realidad en mi vida, de una forma natural. ¿Por qué nos cuesta a los creyentes tanto trabajo orar? Porque no es un hábito. Oramos cuando tenemos que orar en circunstancias X que tenemos que orar, pero no es nuestro hábito. ¿Por qué machacamos tanto 3 tiempos de oración al día? Eso es muy místico, muy religioso, llámalo como quiera, me da igual. Pero es bíblico, está en la Biblia, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Eso se tiene que convertir en un hábito. ¿Por qué? Porque muchas veces oigo, no, yo quiero estar orando 24 horas al día. Para. Vamos a ver, si no puedes orar 3 tiempos, ¿cómo vas a orar 24 horas al día? No tiene sentido. No lo vas a hacer nunca. Pastor, a partir de mañana voy a orar 2 horas al día. ¿Cuánto estás orando hasta ahora? Bueno, la verdad es que no estoy orando nada. Olvídate, no vas a empezar a orar mañana 2 horas. Es imposible. Es como el que va a un gimnasio. Me voy a hacer 100 flexiones. No seas tonto, empieza por 3, 4, 5. ¿Por qué? Te vas a romper los músculos, te vas a romper la cabeza y a los 2 días vas a dejarlo. Empieza por 3. Empieza por 3 tiempos de oración. Ten el hábito de que te lleve a tu realidad. Hasta que eso forme parte de tu naturaleza. Llega a formar parte de tu vida. Si conseguimos esto, remanentes, y los que no, si conseguimos esto, eso se va a convertir o va a llegar a mi inconsciente. Va a entrar ahí y de una forma inconsciente va a salir de forma natural. Entonces no va a ser difícil. ¿Por qué? Porque ya forma parte de tu naturaleza. Va a salir dentro de tu inconsciente. Y todo lo que hiciste hasta ahora en tu vida es lo que ha estado forjando tu nivel espiritual. Por eso cuesta tanto trabajo salir del estado espiritual. Por eso necesitamos cambiar hábitos. Poder entender por qué esta mujer estaba en la prostitución. No es porque ella decidió ser prostituta. ¿Por qué la persona cae en el juego? ¿Por qué la persona cae en el alcohol? ¿Por qué la persona cae en la droga? No es que un día se levante y diga, hombre, hoy voy a meterme en la droga. No es que hoy en día diga, hombre, ahora voy a meterme yo en el alcoholismo. No es una decisión coherente. Es simplemente que ha sido arraigado en tu nivel subconsciente de pensamiento. Ha ido forjándose en ti este hábito hasta que llegas un momento que estás ahí. Si fueras un policía o si fueras periodista, lo que hayas hecho en tu vida hasta ahora, eso es tu naturaleza interior. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que cambiar esa naturaleza, hay que cambiar ese hábito.
Hay que entender a esta gente, por qué esa mujer estaba en ese estado, por qué esa mujer había caído ahí y era menospreciada por el mundo. Tenemos que entender por qué es esta realidad. Por eso es tan importante, ayer decía a los que estuvimos haciendo fórum del entrenamiento, necesitamos, es tan importante, hemos estado en un entrenamiento, hemos recibido mucha fuerza, hemos recibido mucha gracia. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que mantenerla. No es cuestión de, hemos estado aquí arriba en el entrenamiento y ahora paulatinamente empezamos a bajar. Hay que permanecer en la cima. ¿Qué es el entrenamiento? Darte fuerza para subir a la cima. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es mantenernos en la cima. Esta semana no he tenido fuerza, me decían algunos. Yo sé que la obra del diablo está ahí, pero también es verdad que aun a pesar de que la obra del diablo está ahí, estaba esperándonos a que llegáramos, en algunos estaba en la puerta del hotel esperando, ¿verdad? El diablo estaba ahí en la puerta del hotel para subirse nuevamente en la mochila, en nuestra espalda. Pero sí que es cierto que a veces, cuando llegamos, es porque no mantenemos en la cima, sino que empezamos a bajar. ¿Por qué estamos bien en el entrenamiento? ¿Por qué 3 días hemos estado ahí en la cima, en la gloria, como decían algunos? Estoy en la gloria. ¿Por qué? Porque por la mañana, ¿qué hacíamos? Tiempo de oración. Luego, ¿qué hacíamos? El diario de oración, recibíamos mensaje. Y después, otro mensaje. Y después, un cafetito, otro mensaje. Comíamos bien. ¿Verdad? Comíamos bien. Y luego teníamos para descansar la siesta, la santa siesta. Pero después, ¿qué teníamos? Mensaje. ¿Qué es lo que te daba fuerza? ¿El café? ¿Te daba fuerza la comida? ¿Daba fuerza la siesta? ¿Qué es lo que daba fuerza? La palabra, el mensaje. Ahí está el secreto. Ahora, llegamos aquí. ¿Cuál es el último mensaje que hemos escuchado? El del domingo pasado. ¿Cómo tienes fuerza durante la semana? No tienes. Ay, pastor, he perdido la fuerza. Claro, yo también si no como. Si no hubiera desayunado esta mañana estaría ya, ay, mi estómago. Si no hubiera cenado anoche, si no hubiera todo el día sin comer, ¿cómo estaríamos con el estómago ahora? Pastor, termina pronto que la paella. Porque estaríamos desmayados. Espiritualmente es lo mismo. Si yo no recibo alimentos, si yo no estoy comiendo, ¿cómo voy a estar? No recuerdo, creo que fue Jonathan que estaba compartiendo una palabra del pastor Ryu. Creo que fue Jonathan que la compartió, no sé si aquí o no recuerdo. Pero él decía, el pastor Ryu decía, ¿cuántos mensajes escuchamos un domingo? El pastor Ryu decía 4. ¿Cuántos escuchamos nosotros un domingo? En línea general es 1. General, 1. Si hacemos un promedio, 1. Hay quien escucha 2, 3, y hay algunos que aún estando aquí no escuchan ninguno. Porque o se duermen o están pensando en otra cosa, no importa, eso es otra anécdota. Pero pon 1. 1. Allí decía 4. Y decía, con 4 a la semana, o sea, ¿cuántos mensajes son al mes? 20. En un año, 100. Estoy empleando números redondos, ¿verdad? Estoy redondeando. ¿Cuántos días tiene un año? 365. ¿Cuántas veces has comido? 100 veces. Un tercio. ¿Cómo puedes vivir con un tercio simplemente escuchando palabra? Y yo decía, y eso es en Corea. Y yo ya me reía, digo, si eso es en Corea, en España ni te cuento. ¿Cuántos mensajes escuchamos el domingo? 1, 2, algunos más. ¿Y durante la semana? Otros se quedan con el 1. Hay quien 2, hay quien 3. Pero aún así, si tú lo multiplicas, sigue siendo poco. ¿Cómo podemos tener fuerza si no estamos alimentándonos? ¿Cómo podemos tener fuerza si no tenemos palabra? Por eso dice, qué bueno es el entrenamiento. Claro, porque continuamente estás recibiendo palabra. ¿Qué significa? ¿Quieres seguir manteniéndote? Vuelve, sigue escuchando palabra. Yo ayer les decía, coge los apuntes del mensaje. Es más, ayer yo estuve dando un resumen de los 10, 11 mensajes. Necesitamos seguir cogiendo la palabra y seguir comiendo la palabra si queremos tener fuerza. Si la comida del entrenamiento te gustó, repite. ¿No? Qué rico está el cochinillo, voy a repetir.
Y vamos al comedor, como el buffet libre, qué rica está la paella. Voy a repetir. La palabra es lo mismo. Si la palabra te ha estado alimentando, si te ha dado gracia, te has cogido alimento, la palabra es viva y eficaz cada vez que la tomes. Ya, pero ya la he escuchado. ¿Y qué más da? ¿Cuántas veces comimos paella los que estuvimos allí en el entrenamiento y repetimos de paella? Yo el primero. La palabra es lo mismo. No, pero es que paella otra vez. Claro. La palabra es la misma, sí, ¿qué? Pero es viva, es eficaz. Todas las veces que la comas, te va a dar fuerza. Por eso tenemos que tomar la palabra y comer de esta palabra. Por eso tenemos que hallar esta gracia. Tenemos que arraigar en el Evangelio. Porque si el Evangelio arraiga en ti, lo que esté en ti se va a convertir en bendición. No importa lo que hayas hecho hasta ahora, si arraigas en el Evangelio lo que tú hayas vivido hasta el día de hoy, Dios lo va a utilizar como bendición. No importa. Tu trasfondo, tu pasado, no importa. Ese es el camino, la plataforma que Dios utilizó para traerte a los pies de Cristo. Y eso es lo que Dios va a utilizar como mensaje para el resto de tu vida. ¿Qué más da? No importa. Lo importante que es que arraigues en el Evangelio. Que tengas este Evangelio arraigado en tu corazón. ¿Quieres fuerza? Escucha la palabra, escucha el mensaje. Bájatelo por internet, léelo con tus apuntes si no tienes el mensaje por audio. Pero escucha el mensaje y recibe fuerza para que puedas arraigar en el Evangelio. Que el Evangelio arraigue en tu vida. Que Cristo sea una realidad. Que cuando venga el problema, tú sepas lo que tienes que hacer. Confiesa con tu boca que Jesús es el Cristo. Llega a confesar en tu vida que Jesús es tu Cristo, que Jesús es mi Cristo, que Jesús realmente es mi Señor. Confiesa con tu boca que Jesús es Cristo. Verás la obra de Dios, como fue la obra de Dios en esta mujer. Porque pudo llegar a entender que ese Jesús que le había pedido un vaso de agua, le estaba mostrando un elemento que era mucho más rico, más jugoso que el agua. Si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, si tú supieras quién soy yo, le estaba diciendo, tú me pedirías a mí, porque yo tengo un agua del cual nunca jamás vas a volver a tener sed. Si tú realmente puedes llegar a entender quién es el Jesús que se está diciendo esta palabra, tú la tomarías para que nunca jamás tuvieras esa necesidad espiritual. Si pudiéramos llegar a entender y a comprender quién es este Jesús que es Cristo mismo, y la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida y pudiéramos realmente gozarlo y disfrutarlo, entender la bendición del Emmanuel, yo soy el que está contigo, el que te da de beber. De ti correrían ríos de agua viva. Le está dando una palabra tremenda. De tu interior van a correr esos ríos. De tu interior van a fluir de tal manera que la gente irá a ti a pedirte de beber. Ya irán a ti, te pedirán ese agua. No el cántaro, no es el agua del pozo. No, es que es el pozo de Jacob. Da igual el pozo de Jacob. El Cristo te da un elemento, un agua que es mucho más preciosa. La gente te va a pedir. ¿Cómo tú estás saciado? Mujer prostituta, ¿qué me estás contando? Yo me he encontrado con el Cristo. ¿Por qué esta mujer pudo encontrarse con el Cristo? Recibió la gracia más grande que puede encontrar ser humano. Ella recibió la gracia de tener el encuentro con el Cristo. Nosotros que tenemos la misma gracia. Esa mujer no era prostituta porque quería serlo, sino que estaba grabado en su consciente. Pero ahora había tenido ese encuentro con el Cristo. Ahora había tenido el encuentro con el Cristo que rompe, derriba barreras culturales, religiosas, ideológicas. Había tenido ese encuentro que rompe con todo. Este es el Cristo que estamos proclamando. Aquel que rompe todas las barreras. Esta mujer pudo recibir la mayor bendición porque era la mujer que estaba esperando al Cristo. Estamos esperando al Mesías, le dijo. Esperamos al Mesías. ¿Por qué pudo tener ese encuentro? Porque era una mujer preparada. Porque no hay mejor estado que el estado de estar esperando al Mesías todo tiempo. No hay cosa mejor que puedas hacer que esperar que Jesús sea Cristo en tu vida.
Es que en medio de cualquier dificultad, no importa lo que estés haciendo en el día de hoy, yo sé que Jesús es Cristo. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a esperar que el Cristo haga la obra de Cristo en mi vida. Esta mujer estaba esperando, sí, soy una prostituta, soy samaritana, soy mujer inclusive, todo lo que tú quieras. Pero yo estoy esperando al Cristo. No importa lo que seamos, cómo estemos. Yo sé que Cristo va a obrar. Yo sé que Cristo lo tiene todo preparado. Yo sé que Cristo tiene un horario para cada cosa y para cada uno de nosotros. Yo sé que Dios tiene un horario y si yo lo único que tengo que hacer es esperar en el Cristo. No hay mayor bendición que esperar a Cristo. ¿Por qué? Porque los que esperan a Cristo nunca, nunca, nunca son defraudados. Nunca Él va a defraudar a alguien que le está esperando. Por eso esta mujer pudo ser renovada. La cosa más sorprendente es que cuando Cristo viene y entra en la vida de una persona, esa persona es renovada, es hecha nueva. Una mujer que se ha convertido de ser una mujer prostituta a ser la primera evangelista de la historia. ¿Alguien se había dado cuenta de ese detalle? La primera evangelista de la historia fue una mujer. Por eso a veces me río cuando hablan del ministerio de la mujer. La primera mujer evangelista fue ella. Ve y dile lo que sabes, lo que yo te he dicho. Ve y anuncia que el Cristo ya ha venido. Y esta mujer que viene diciendo, el Cristo ha venido, el Mesías ha venido. He encontrado al Mesías. La primera evangelista. La mujer fue renovada. Cuando Cristo viene hay un renuevo en la persona. Cuando se encontró la verdad, se convirtió en una persona completamente diferente a lo que había sido hasta ahora. ¿Por qué? Había esperado al Cristo. Porque se había tenido un encuentro con Cristo. ¿Cuándo es que el ciego Bartimeo recibió la luz? Cuando tuvo el encuentro con el Cristo. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Así será hecho. ¿Cuándo la recobró? Cuando tuvo el encuentro con Cristo. ¿Cuándo nuestra vida cambia? Cuando tenemos un encuentro real con Cristo. Cuando Cristo viene a nosotros, nos confronta contra nuestra realidad, confronta nuestra religiosidad, confronta nuestra cultura, confronta nuestra ideología política, nuestra filosofía de vida y la derriba por causa del Evangelio. El Cristo ha venido. Por eso lo más importante que enraicemos en el Evangelio a través de la fuerza que Dios nos da. Necesitamos la fuerza de Dios, no para derribar las barreras de una forma violenta, sino por causa del Evangelio. Necesitamos derribar las barreras que tenemos entre nosotros. Estamos proclamando unidad, estamos proclamando que somos un cuerpo de Cristo, estamos proclamando que somos uno en Cristo. Derribemos barreras, fronteras. Derribemos las fronteras que hay entre las familias. Recibamos la fuerza que Dios nos da. ¿Por qué tenemos que seguir entrenándonos en el Evangelio? Porque queremos que los remanentes tengan la raíz del Evangelio en sus espíritus. No solamente en su subconsciente, sino que del subconsciente pueda entrar hasta el espíritu mismo y se convierta en la naturaleza de los remanentes, que puedan enraizar en este Evangelio. Por eso necesitamos seguir entrenando. En ese momento, toda una época podrá cambiar. Toda una generación cambiará. Obras asombrosas serán producidas por los remanentes, comparables o superadas a aquellas que cuando se abrió el Mar Rojo. Igual que cuando se abrió el río Jordán, obras como ellas serán dadas. Dios obró tan poderosamente que esta mujer de Sicar se convirtió en esa evangelista que Dios está buscando. ¿Y si Dios utiliza una prostituta? No nos va a utilizar a nosotros, ¿no? Si utilizó a esa mujer, no te va a utilizar a ti. Dale gracias a Dios. Glorifica el nombre de Dios. Porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Su palabra es eterna. Amén.
restauremos de verdad el culto dentro del Evangelio. Amén. Que podamos recuperar el culto como parte primordial de nuestra vida. Que los problemas espirituales que vendrán sobre este mundo en este tiempo, vamos a superarlos todos y cada uno de ellos por causa del Evangelio. Amén. Vamos a superar todos los problemas espirituales que puedan venir en este mundo por causa del Cristo. Amén. Porque Cristo nos ha encontrado. Amén. Me gustó una cosa que dijo el pastor Kim. ¿Estamos con Dios? ¿Estamos con Dios? Por eso sufrimos. Nosotros no podemos estar con Dios. Dios está con nosotros. Amén. Es Él quien está con nosotros. Que podamos gozar y disfrutar de que Él está con nosotros. Yo os bendigo para que podamos dejar esta raíz del Evangelio en nuestra vida, en nuestras almas y en nuestro estado espiritual. Yo os bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que este sea un día bendito, un día bendecido, en el que puedas hoy, como esta mujer, tener un encuentro bendito y bendecido con Cristo. Yo sé que todos somos hijos de Dios, pero aún así, que hoy puedas tener ese encuentro personal, íntimo y trascendente con el Cristo. Que hoy sea ese día